de los récords y los grandes escenarios y de convertirse en uno de los girl groups más importantes del K-pop, Twice tuvo un comienzo lleno de esfuerzo y sueños, y eso pasó en 2015 entre un survival y un debut que lo cambió todo, donde empezó su historia. En 2015, JYP Entertainment decidió formar un nuevo girl group a través de 16, un survival donde 16 training compitieron por un lugar en el debut. Durante varias semanas tuvieron que enfrentarse a misiones de canto, baile y trabajo en equipo, mientras eran evaluadas constantemente por JY Park. El programa fue muy duro, hubo eliminaciones, cambios entre el Major Team y el Minor Team, mucha presión y momentos de tensión porque un solo error podía alejarlas de su sueño. Uno de los momentos más recordados fue la eliminación de Momo, considerada una de las mejores bailarinas del programa. Sin embargo, al final JY Park decidió sorprender a todos, reincorporarla porque creía que Twice necesitaba una bailarina con su nivel. También decidió agregar a Chubby, quien había ganado un enorme apoyo al público gracias a su potencial y carisma. Así, el grupo terminó debutando con 9 integrantes. Las 9 integrantes también llegaron con sus historias muy diferentes. Im Nayeon, el 22 de septiembre de 1995, nació en Seúl y fue la primera integrante confirmada en el grupo. Jun Jong-yeon, 1 de noviembre de 1996, destacó desde Trainee por su voz estable. Desde Japón llegaron Hirai Momo el 9 de noviembre de 1996, bailaba desde niña. Minatosaki Sana el 29 de diciembre de 1996, descubierta por un reclutario de JYP y mientras hacía compras. Mioi Mina el 24 de marzo de 1997, quien practicó ballet durante más de 10 años antes de entrar a la empresa. Park Ji-hyo, el 1 de febrero de 1997, era trainee con más experiencia después de pasar 10 años entrenando. Kim Da-yoon, el 28 de mayo de 1998, se hizo conocido por un video viral antes de unirse a JYP. Son Chaeyoung, el 23 de abril de 1999, siempre destacó por su pasión por el rap y el arte. Chung Chui, el 14 de junio de 1999, nació en Taiwán, dejó su familia con solo 3 años para cumplir su sueño y convertirse en ídolo en Corea. Al final del programa nació oficialmente Twice, un grupo pensado para impactar 2 veces, con la música y con su imagen. Sin saberlo, esas 9 chicas acaban de dar su primer paso hacia una de las historias más importantes del K-pop. El 20 de octubre de 2015, después de toda la presión de 16, Twice finalmente debutó con su primer mini álbum, The Story Begin. El nombre no podía quedar mejor, porque ese disco fue literalmente la primera página de su historia. Su sencillo principal fue Like O A, una canción fresca, juvenil, llena de energía que presentó a Twice como un grupo colorido, divertido y muchísimo carisma, pero también un sonido un poco más fuerte y dinámico de lo que después sería su imagen más conocida. El mini álbum también incluyó canciones como Do It Again, Strong y Fly Food, mostrando que desde el debut Twice no quería quedarse en una sola cara, sino enseñar un grupo capaz de ser brillante, tierno, intenso y hasta un poco más sentimental. Aunque ese momento todavía no era el fenómeno nacional que llegaría a ser años después. El debut dejó buena impresión, elogios, la química de las 9 y el carisma que transmitían en el escenario y el potencial que tenía cada integrante dentro del grupo. Al mismo tiempo, en 2015 también fue un año de adaptación, porque Twice todavía tenía que demostrar que podía convertirse en algo mucho más grande que el grupo que salió de un survival. Pero incluso así, desde ese primer debut ya se sentía que había algo especial en ella y que The Story Begin no era solo un mini álbum de debut, sino
el inicio de una historia que iba a crecer muchísimo más grande de cualquiera imaginaba. 2016 fue el año en el que Twice dejó de ser solo una promesa nacida en 16 para convertirse en uno de los nombres más fuertes de K-pop. El año comenzó con uno de los momentos más duros y difíciles de la historia temprana de Twice. Una polémica que involucraba a la menor de Twice, Chui. Todo venía desde fines de 2015, cuando una grabación del programa Malay Television, las integrantes extranjeras mostraban las banderas de sus países. Chui mostraba la de taiwanesa. Apareció sosteniendo la bandera de Taiwán, lo que mucho parecía algo completamente normal, terminó convirtiéndose en un problema enorme, porque el tema de China y Taiwán era extremadamente sensible. Algunos internautas y figuras públicas la acusaron de estar apoyando la independencia de Taiwán. La controversia escaló tanto en JYP que empezó a recibir presión. Se canceló las actividades de China y todo se volvió un problema real para la empresa y para la imagen del grupo. Por eso, el 15 de enero de 2016 publicó un video de Chui pidiendo disculpas. En ella se presentó, hizo una reverencia y dijo que existía una sola China. Además de disculparse por la situación, el video fue recibido con mucha tristeza porque Chui era menor de edad, se veía seria, incómoda y claramente afectada. Y para muchísima gente no tenía sentido que estuviera disculpándose por mostrar la bandera de su propio país de origen. Más que simple disculpa, era un momento que quedó como una imagen más amarga de los años de Twice, porque demostró hasta qué punto una chica de apenas 16 años podía quedar atrapada en una controversia política muchísimas más grande de lo que ellas se imaginaban. Aunque ese golpe tan fuerte comenzó el año, Twice siguió avanzando el 25 de abril de 2016 y regresó con su segundo mini álbum y con Cherry Up, el comeback que cambió por completo su historia. La canción se volvió un fenómeno en Corea, era brillante, divertida y súper pegadiza, y exageradamente ese estilo cute, colorido y adictivo que terminaba convirtiéndose en una de las marcas del grupo. Además, el famoso She de Sana se volvió viral y explotó la popularidad, ayudando a que Twice pasara de ser un grupo rookie con potencial a uno de los nombres más comentados del año. También llegó su primera victoria en un programa musical, un momento muy importante porque marcó el inicio de una etapa donde el grupo empezó a ganar cada vez más fuerza en Corea. Pero Twice no se quedó ahí. El 24 de octubre de 2016 volvió con Twice Coaster Like One y otra canción gigantesca, Titi. Si Cherry fue el hit que las lanzó, Titi fue la confirmación de que Twice no era casualidad. La música mantuvo esa imagen brillante, adorable y súper pegadiza, pero con un toque un poco más melancólico, junto a su coreografía icónica y su concepto Halloween, que terminó convirtiéndose en otro de los himnos más grandes de su carrera musicalmente. 2016 fue un año en Twice encontró la verdad de su identidad, un pop colorido, visual y fácil de recordar, lleno de momentos virales donde cada integrante empezaba a tener un lugar claro dentro del grupo. Claro que no todo fue perfecto, el crecimiento tan rápido que llegaron más críticas, más presión y más ojos puestos en ella. Sobre todo porque de Cherry Up ya no se esperaba solo un comeback, sino que Twice demostrara que podía sostener un éxito enorme, y a finales de 2016 Cherry Up no solo se convirtió en una de las canciones más importantes del año, sino que también se le dio a Twice algo gigantesco para un grupo tan joven. Su primer descent, la canción que ganó Song of the Year en los Melon Music Awards 2016 y también en los Mnet Music Awards en 2016, algo impresionante para Twice, apenas llevando poco más de un año después de su debut. Ya estaban consiguiendo uno de los premios más importantes que puede ganar un artista coreano. Además, en los MAMA 2016 también se llevaron el premio Best Female Group,
y entre Cherry y Titi siguieron sumando victorias en programas musicales y consolidándose como uno de los nombres más fuertes en el momento. Ahí fue cuando realmente empezó a notar que Twice ya no era el grupo rookie exitoso, sino un fenómeno real, capaz de dominar chat, ganar premios enormes y cambiar su historia en cuestión de meses. El 2017 fue el año en el que Twice convirtió ese brillo en costumbre. El 17, el 18 y el 19 de febrero dieron en Seúl los primeros conciertos de su primera gira, Twice Land. Un paso enorme para un grupo que todavía estaba tan cerca de su debut y ya empezaba a llenar escenarios propios. Apenas días después, el 20 de febrero, abrieron su año musical con Knock Knock. Twice Coaster Like 2, una canción dulce y luminosa que parecía alegrar la magia de Titi y demostrar que el grupo todavía no pensaba bajar el ritmo. La gira siguió el 8 de abril en Bangkok y el 29 de abril en Singapur, mientras Twice seguía creciendo entre escenarios y agendas cada vez más pesadas. Después, el 15 de mayo, llegó Signal con su cuarto mini álbum, una era distinta, más rara, más juguetona y hasta un poco arriesgada para Twice. Al principio dividió opiniones porque no todos esperaban ese sonido tan particular, pero con el tiempo terminó convirtiéndose en otro éxito grande y en una prueba de que el grupo podía salirse un poco de la fórmula sin perder fuerza. Más tarde, el 17 y el 18 de junio, la gira volvió a Seúl con conciertos en Encore y apenas unos días después, el 28 de junio de 2017, Twice debutó oficialmente en Japón con #Twice, un lanzamiento que marcó el inicio de la nueva etapa y dejó claro que su popularidad ya no estaba quedando solo en Corea. Luego, el 2 de julio, llegó en Japón su primera gran showcase. Twice debut showcase Touchdown en Japón. Otra señal de que su historia ya estaba empezando a cruzar fronteras. Pero el año todavía tenía mucho más guardado. El 18 de octubre lanzaron en Japón One More Time, su primer single original en Japón, original japonés, y fue otra prueba de lo rápido que estaba creciendo Twice en ese mercado. Apenas una semana después, el 30 de octubre, Twice regresó a Corea con Like It y su primer álbum completo, Twistagram. Esa era se sintió como una nueva muestra de confianza. Seguían siendo brillantes, frescas y adictivas, pero ahora se veían más seguras, más pulidas, más conscientes del lugar que ya ocupaban. Y cuando parecía que el año ya estaba completo, Twice todavía volvía una vez más el 11 de diciembre con Heart Shaker, la reedición Merry and Happy, cerrando 2017 con una canción enorme, llena de energía, color y la sensación de final de año que les quedaba perfecta. Y quizá lo más impresionante de 2017 fue justamente eso. Twice no dejó de avanzar ni un momento, incluso cuando el cansancio ya empezaba a notarse detrás de cada sonrisa. Fue un año de comebacks seguidos de Corea y Japón al mismo tiempo, de conciertos, showcasts, agendas interminables y una presión cada vez más grande por mantenerse en la cima. Las propias integrantes nos contaron lo agotante que estaba haciendo ese ritmo. Esos años de promoción casi no dormían. Y Cherryon llegó a recordar más tarde, durante la etapa de Cherryon y Titi, apenas dormían 30 minutos al día mientras seguían yendo a la escuela, con una confesión que ayudaba a entender hasta qué punto Twice estaba siendo empujado sin descanso. Aún así, siguieron avanzando. Al final del año, Signal les dio otro momento enorme al ganar Song of the Year en los MAMA 2017. Además, se llevaron también Female Group esa misma ceremonia, y ahí fue imposible de ignorar que Twice ya no era solo el grupo que había debutado fuerte o el fenómeno de un solo año, sino un nombre que seguía creciendo comebacks tras comebacks. En 2018 fue el año en el que Twice siguió creciendo sin darse un respiro.
El 7 de febrero comenzó con Candy Pop, su segundo single japonés, una canción dulce, brillante que mostró su popularidad en Japón, seguía creciendo con fuerza. Después, el 9 de abril, regresaron a Corea con What is Love, uno de los comebacks más importantes y queridos de su carrera, la canción que tenía ese estilo romántico, colorido y adicto que ya se había vuelto parte de la identidad de Twice. El video, lleno de referencias de películas y dramas, hizo que se volviera todavía más recordada. Además, el mini álbum mostró un paso importante para el grupo, porque Jihyo, Jonghyun y Chaeyoung participaron en algunas de las letras, algo que poco a poco empezaba a darle más voz a las integrantes dentro de su propia música. Pero Twice no frenó ahí. El 17 de mayo lanzó en Japón Wake Me Up y apenas 2 días después, el 18 de mayo, arrancaron en Seúl su segunda gira asiática, Twice Land Zone 2 Fantasy Park, que luego pasó por Japón, Singapur, Bangkok y Yakarta, mientras una fecha en Kuala Lumpur terminó cancelándose por problemas de seguridad en el recinto. El 15 de junio también salió I Want You Back, canción para una película japonesa, y el 9 de julio volvió a Corea con Summer Night y Dance the Night Away, una canción veraniega, libre, luminosa que se convirtió en otro gran éxito en el grupo. Más tarde, el 29 de septiembre, lanzaron su primer Arena Tour japonés, Twice One Arena Tour 2018 BDZ, una nueva señal de que Twice ya no solo era un fenómeno coreano, sino un hombre cada vez más fuerte en los mercados japoneses. La recta final del año tampoco bajó el ritmo. El 5 de noviembre lanzaron Years for Years, una era más segura, completa y adictiva, donde el grupo seguía sonando brillante pero cada vez más confiado. El 12 de diciembre cerraron el año con la The Years of Yes y la canción The Best Thing I Ever Did, una despedida cálida y nostálgica para un año que había sido una carrera constante. En medio de todo eso, el movimiento What is Love le dio un momento más enorme al ganar Song of the Year en la MAMA 2018, un premio que ya no sonaba a sorpresa, sino confirmación, porque 2018 dejó la sensación de que un grupo no paraba de crecer aunque el cansancio se acumulara en el silencio. Entre Corea, Japón, eran escenarios, aviones y noches demasiado cortas. Siguió avanzando como si el año entero hubiera sido una luz encendida que nunca se apagó. El 2019 fue uno de los años más tristes y frágiles en la historia de Twice, porque fue el año en el que el brillo empezó a quedarse por dentro. Todo parecía empezar alto. El 6 de marzo salió #TwiceU. Y entre marzo y abril el grupo logró algo enorme con Twice Dome Tour 2019 #Dream Day en Japón. Era un momento histórico porque Twice se sentía en uno de los nombres más fuertes del K-pop en Japón, llegando a escenarios gigantescos como el crecimiento del grupo no tuviera techo. Después, el 22 de abril, regresó a Corea con Fancy You y Fancy. Era importante porque mostró que Twice era más elegante, más maduro, sofisticado, como que el grupo estuviera dejando atrás una parte de su imagen para entrar en otra etapa. Y poco después, el 25 y el 26 de mayo, arrancó en Seúl su primera gira mundial, Twice Line. Una gira enorme que llevaba por Asia, Estados Unidos. Desde afuera, Twice parecía otro año de triunfos, pero por dentro algo se estaba rompiendo. El golpe llegó el 11 de julio de 2019, cuando Jehun anunció que Mina entraba en hiatus por ansiedad extrema y inseguridad al subir al escenario. La noticia cayó como un peso seco sobre el fandom, porque el golpe el año dejó de sentirse brillante y empezó a sentirse vacío. Mina no continuó con buena parte de Twice Land y Twice siguió adelante con 8 integrantes, pero ya no era lo mismo. Había un hueco evidente en el escenario. Para muchos fans,
Ahí empezó la verdadera etapa más triste de Twice, porque por primera vez el cansancio, la presión y el dolor dejó de esconderse detrás de la sonrisa perfecta. Más adelante JYP explicó que Mina estaba atravesando un cuadro de ansiedad y que su participación en actividades debería completamente en su estado de salud. Y lo más doloroso fue que incluso en medio de todo, Twice nunca la dejó afuera. Cada premio que ganaba parecía venir con el nombre de Mina en la voz de algunas de las integrantes, como si se negaran a aceptar un escenario donde ella no estuviera presente. Genius Music Awards 2019, por ejemplo, recibieron un premio y su Daesan, las chicas la mencionaron varias veces participando con ella la alegría del momento y prometiendo volver con 9. Más tarde, otra vez, premiaciones en ese mismo año siguieron haciendo lo mismo, recordando que aunque esa noche hubiera 8 sobre el escenario, Twice sigue siendo 9 corazones. Esa herida también se sintió en los conciertos durante las fechas de Twiceland. Los fans prepararon mares de luces de mar verde menta, el color de Mina, para que su ausencia no se sintiera como un olvido sino como una espera. Hubo momentos en que esas imágenes terminaron rompiendo las propias integrantes, miles de luces de color de Mina encendidas en medio del concierto, como si todo el recinto estuviera diciendo en silencio que seguían guardándole un lugar. Y fue justamente ese dolor donde nació Feel Special. Antes del comeback, las integrantes le contaron a Park Shin-yeon escribió la canción después de escuchar sus miedos, de sus inseguridades y el peso que estaba cargando como grupo. Por eso Feel Special no se sintió como un comeback cualquiera, se sintió como una herida abierta convertida en canción. El 23 de septiembre Twice regresó con Feel Special, una era mucho más emocionante y madura, con una letra que hablaba de esos días en los que una persona se sentía vacía, sola, rota, hasta que alguien le recordaba que seguía siendo valiosa. Y alrededor de esa etapa quedó flotando una frase que asustó a muchos fans, una frase que muchos asociaban directamente con Mina: ¿y si desaparezco de Twice? Esa idea resumía perfectamente el terror que aquel año, el miedo de que el dolor terminara apartando a un integrante para siempre. Mina participó en el álbum y en el vídeo, algo que hizo que era todavía más emotivo, porque no emocionó completamente con el grupo, así que Feel Special quedó marcado por esa mezcla rara entre alivio, tristeza y esperanza. No era solo una canción bonita, era Twice hablando al dolor, al de Mina y al de todos ellos. Aún así, el año no se detuvo. Japón salió Happy Happy y Breakthrough en julio, dos singles opuestos entre sí, uno luminoso y veraniego, el otro oscuro y elegante. El 20 de noviembre llegaron el álbum japonés Ice Twice con Fake Out True. También siguió la gira Twice Line, pero ya no era esa sombra encima, con la sensación de que cada escenario tenía una ausencia imposible de ignorar. Hacia el final del año, Mina apareció de a poco. El 20 de octubre sorprendió participando en el fan meeting por el cuarto aniversario del grupo. Un momento muy emotivo porque no fue una vuelta grandiosa ni ruidosa, sino algo mucho más delicado, casi tembloroso, como si todo el mundo estuviera conteniendo el aire mientras la veía regresar. 2019 no se recuerda como el año de Fancy o de giras mundiales, sino un año en el que Twice demostró un lado más humano. El año en el que el grupo siguió llenando domos, sacando música, subiendo a escenarios enormes, mientras por dentro cargaban ansiedad, agotamiento, miedo y tristeza que ya no se podía esconder. Si otros años habían demostrado el poder de Twice, 2019 mostró su herida, y quizás por eso Feel Special sigue doliendo tanto, porque no nació del éxito, sino del miedo de perderse una a otra en medio de todo ese brillo.
2020 fue un año raro, cansado y doloroso para Twice, como si el grupo hubiera tenido que seguir corriendo mientras todavía estaban curándose de las heridas del año anterior. El 5 de febrero lanzaron en Japón Twice Repackage, una forma de seguir avanzando después del cierre de 2019, pero el verdadero comienzo del año estuvo marcado por algo mucho más importante. Mina empezó a volver poco a poco después del hiatus que había entrado en el fandom en 2019. Verla regresar a algunas actividades se sintió como si un alivio frágil, como si Twice estuviera intentando volver a respirar de a 9 sin ser demasiado ruido, con cuidado casi de puntillas. Pero el descanso nunca llegó de verdad. El 1 de julio regresó con More and More, un comeback importante porque demostraba una imagen más madura, más elegante y menos inocente que en sus primeros años. Como si el grupo siguiera dejando atrás su etapa más juvenil. El mini álbum también fue especial porque varias integrantes participaron en la escritura. Nayeon escribió Make Me Go. Jonghyun junto a Chaeryeon participaron en la Sweet Summer Day. Detrás de esa era hubo muchos desgastes. Durante esa promoción, Jonghyun ya estaba lidiando con un problema cervical y más tarde se supo que sufría una hernia en el disco en el cuello. Ella misma contó que durante las grabaciones de More and More sintió un dolor y entumecimiento en lo que subía hasta las orejas. Y aún así siguió adelante, intentando de no mostrarle a Once una versión incompleta de sí misma. A eso se sumó que More and More era algo incómodo para el grupo. Hubo críticas por los encore, discusiones sobre el estado físico de las integrantes y la sensación de que Twice estaba promocionando mientras el cansancio ya se notaba demasiado. Y en medio de todo eso el mundo se detuvo. La pandemia cambió por completo la manera de que Twice vivió el 2020. No hubo conciertos normales, no hubo esa cercanía de siempre con el público. Muchas actividades tuvieron que transformarse en contenido online. El 9 de julio salió en Japón One Fear, una canción brillante que parecía querer levantar el ánimo en un año gris. El 16 de septiembre llegó #Twice3, mientras el grupo seguía sosteniendo su calendario entre grabaciones, promociones y evaluaciones a distancia. El 9 de agosto hicieron el concierto online Twice World in a Day, un intento de seguir encontrándose con Once aunque el mundo estuviera encerrado, pero incluso ahí se notaba que 2020 tenía un peso distinto. Jonghyun participó sentada por el dolor en el cuello y la imagen decía mucho sin necesidad de explicarlo. La parte más triste llegó en otoño. El 17 de octubre de 2020 JYP anunció que Jonghyun estaba entrando en hiatus por ansiedad y el golpe de Twice volvió a enfrentarse a una ausencia dolorosa otra vez. Esta vez justo cuando parecía que recién estaba aprendiendo a levantarse de la de Mina. Apenas unos días después, el 26 de octubre, el grupo lanzó el segundo álbum completo, Eyes Wide Open, con I Can't Stop Me como la canción principal. Fue uno de los trabajos más maduros de su carrera, con un sonido retro, elegante y oscuro. Además, dejó ver todavía más a las integrantes dentro de su propia música. Jihyo, Sana, Daeun, Chaeyeon y Nayeon participaron en las letras de varias canciones, pero aún siendo un álbum tan importante. Eyes Wide Open quedó marcado por una tristeza silenciosa porque Twice tuvo que promocionar sin Jonghyun, igual que antes había tenido que aprender a seguir sin Mina. Era como si el grupo no pudiera disfrutar de todos sus propios logros porque siempre había una silla vacía, una voz faltando, una sonrisa que se extrañaba. Aún así, 2020 no terminó de pedirles esfuerzo. El 18 de noviembre lanzaron Better, cerrando otro año cargando la música, promociones, trabajos constantes, pero 2019 había sido el año de las heridas abiertas. 2020 fue el año que siguió adelante mientras esas heridas todavía dolían. Fue el año en el que Mina volvió
poco a poco, pero Jonghyun empezó a caer. El año que Twice quiso crecer con una imagen más madura, ambiciosa, pero tuvo que hacerlo en medio de un dolor físico, ansiedad, pandemia, el agotamiento. No fue un año de derrumbe, pero sí de resistencia, un año donde Twice siguió sonriendo, cantando, avanzando, aunque por dentro todo se sentía mucho más pesado de lo que el escenario dejaba ver. Jonghyun contó algo que durante años los fans solo habían intentado adivinar desde afuera. Hace poco reveló que en medio de aquel año tan difícil, además de su lesión en el cuello, terminó desarrollando un síndrome de Cushing por los esteroides que tuvo que tomar durante su tratamiento. No fue solo el dolor físico de la hernia cervical ni la ansiedad que le obligó a frenar, también fue ver cómo su cuerpo cambiaba de golpe, como algo dentro de ella ya no se sentía normal, y atravesar todo eso mientras seguía siendo observada por cámaras, escenarios y comentarios constantes. Jonghyun contó que en ese momento estaba muy mal mentalmente y que fue su hermana quien insistió a que fuera al hospital porque sentía que algo no estaba bien en su cuerpo. Gracias a eso pudo resistir al diagnóstico correcto y empezar a tratarse. Saber hoy que en 2020 estaba cargando no solo dolor, sino también una enfermedad causada por el propio tratamiento, hace que ese año se veía todavía más cruel. Mientras Twice seguía avanzando, Jonghyun estaba intentando sostenerse en silencio en uno de los momentos más duros de su vida. El 2021 fue un año extraño para Twice, menos oscuro que 2019-2020, pero todavía es lejos de sentirse completamente en paz. Era como ver el grupo intentando acomodarse otra vez después de tanto desgaste, con ganas de seguir creciendo, pero todavía cargaba aparte el peso que había dejado años atrás. El 6 de marzo realizaron el concierto online Twice in Wonderland, una de esas presentaciones nacidas en plena pandemia, cuando el escenario seguía existiendo pero el contacto en el público ya no era lo mismo. Pero poco después, el 12 de mayo, lanzaron en Japón Kura Kura, un single delicado y elegante, como una vibra más melancólica que parecía encajar muy bien con esa etapa de Twice, más cruda, más suave y con una sensibilidad distinta a la que sus primeros años. El verano coreano llegó el 9 de junio con Alcohol Free y el mini álbum Tasty of Love, una iluminación cálida, engañosamente ligera, como una pausa breve en medio de todo lo que el grupo había arrastrado. El álbum también mostró otra vez el crecimiento de las integrantes dentro de su propia música, porque Jonghyun, Sana, Taehyun y Chaeyoung participaron en la escritura de las canciones, algunas que ya empezaron a sentirse cada vez más naturales en la historia de Twice, pero incluso en un comeback más fresco seguían estando presentes en la parte más frágil del año. Jonghyun regresó a algunas actividades, aunque no de manera estable, porque todavía seguía liderando con ansiedad y con las secuelas de los problemas en el cuello. Su presencia intermitente hizo que 2021 tuviera ese tono agridulce. Después, el 28 de julio, Twice lanzó Perfect Work, su tercer álbum japonés, y ahí apareció una cara completamente distinta del grupo. Esa era fue intensa, elegante, poderosa, incluso un poco furiosa, como si el momento Twice hubiera dejado salir toda la tensión acumulada de los últimos años en una canción que sonaba más fuerte, más desafiante y más dramática de lo que solía mostrar. Y cuando parecía que el año ya estaba bastante lleno, el grupo todavía dio uno de los pasos más importantes de toda su carrera. El 1 de octubre lanzaron The Fields, su primer single completamente en inglés, una canción brillante y divertida que abrió todavía más las puertas de su expansión internacional y confirmó que Twice ya estaba mirando mucho más allá de Corea y Japón. La recta final del año siguió empujando esa nueva etapa. El 12 de noviembre llegó Formula of Love con Scientist, un álbum ambicioso, variado y mucho
mucho más grandes en escala, donde otra vez se sintió mucho más la participación de las integrantes en la letra y donde Twice siguió mostrando una imagen más segura, más madura y libre. Además, 2021 también fue el año en el que Twice volvió a pensar en escenarios reales y no solo en pantallas. En noviembre anunciaron su regreso a las giras con Twice World Tour 3. Una noticia muy emocionante porque significa volver a encontrarse con Once cara a cara después de todo lo que había cambiado la pandemia. La gira arrancó en Seúl el 25 y el 26 de diciembre, con una fecha el 24 de diciembre cancelada por restricciones sanitarias, y ese comienzo tuvo un sabor a reencuentro, pero también una pequeña herida porque Jonghyun no participó en los escenarios en Seúl por motivos de salud. Aún así, el simple hecho de ver que Twice regresaba a giras ya se sintió como un paso enorme todo el tiempo de la distancia. Aún así, el 2021 fue un año recordado por grandes como otra época, pero sí les dejó premios importantes como los MAMA 2021. Twice ganó Best Female Group y también Worldwide Fan Choice Top 10, una confirmación de que incluso apenas en una etapa más inestable el grupo seguía sintiendo uno de los nombres más fuertes del K-pop. Para cerrar el año, el 15 de diciembre lanzaron en Japón Donut, una canción invernal, delicada, melancólica, perfecta para terminar el 2021 con una sensación más íntima y más contenida. Pero por eso 2021 no fue un año devastador, pero tampoco uno liviano. Fue el año de reconstrucción. Siguió sacando música, abriendo nuevas puertas, preparándose para volver a los escenarios, mientras todavía aprendían a convivir con la ansiedad, el cansancio y la ausencia interminable de una de sus integrantes. 2022 fue el año en el que Twice volvió a mirar hacia adelante, después del peso que había cargado durante 2019 y 2020 y 2021. Este año se sintió mucho más esperanzador, como si por fin el grupo pudiera respirar un poco sin que todo girara alrededor del dolor. Empezó con la continuación de gira que les devolvió a los escenarios grandes en Corea, Estados Unidos y Japón después de la pandemia. Fue una etapa muy importante porque no solo significó volver a encontrarse cara a cara con Once, sino también seguir haciendo historia. En mayo, Twice se convirtió en el primer girl group de K-pop en dar un concierto en el estadio de Estados Unidos con un showcase encore en Los Ángeles. Dentro de esa etapa también tuvo algo muy emotivo. Jonghyun volvió a ocupar su lugar junto al grupo después del hiatus de los problemas de salud y los años más duros que le había tocado atravesar. Verla de nuevo con Twice no se sintió como una simple vuelta, sino como una pequeña victoria después de todo lo que había soportado. El año también abrió una etapa nueva dentro del grupo. El 24 de junio, Nayeon debutó como solista I, Nayeon y Pop, convirtiéndose en la primera integrante de Twice en dar ese paso por su cuenta. Fue un debut muy exitoso y uno de los momentos más importantes del año, porque demostró que las integrantes podían empezar a crecer individualmente sin romper la identidad del grupo. Poco después llegó la noticia más emocionante de toda la historia de Twice. El 12 de julio las 9 renovaron contrato después de tantos años, de tantas dudas y de todo lo que había vivido juntas. Saber que Nayeon, Jonghyun, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Taeyeon, Chaeyoung y Choi elegían seguir como Twice se sintió como un regalo para Once, y como si el año quisiera celebrar esa decisión. El 15 de julio lanzaron Celebrate y el 27 de julio salió el álbum japonés del mismo nombre. Una era muy simbólica porque coincidía con los 5 años de debut en Japón. El gran comeback coreano llegó el 26 de agosto con Between, con el sencillo principal Tal. Un regreso brillante, nostálgico y muy querido por los fans, además de ser su primer comeback coreano tras renovar contrato. El primer álbum volvió a mostrar a las integrantes participando en las letras, convirtió en un éxito enorme, superando el 1.000.000 de copias y marcando otro récord importante para el grupo.
no fue un año de grandes descensos para Twice como grupo. Sí dejó el reconocimiento importante en los Mamas 2022. Nayeon ganó Best Female Artist por su debut solista. El premio muy especial porque convirtió su primer paso individual en uno de los momentos más fuertes del año para la historia de Twice. 2023 fue el año en el que Twice siguió creciendo a lo grande, no solo como grupo, sino también en escenarios, en proyectos individuales y en el impacto global. El año empezó el 20 de enero con Moonlight Sunrise. Era elegante y madura. Después, el 10 de marzo, Twice lanzó Ready to Be con Set Me Free. Un comeback importante, demostró una imagen más sofisticada, segura y adulta. El mini álbum fue un éxito enorme desde antes de salir, con más de 1.7 millones de preórdenes. Y además, en marzo el grupo recibió el Break Awards en los Billboard Women in Music 2023, convirtiéndose en el primer girl group de K-pop en ganar esa ceremonia. Un logro muy simbólico porque demostró que el nombre de Twice ya estaba siendo reconocido mucho más allá de Corea y Japón. Pero si hay algo que definió el 2023 de verdad fue la gira. El 15 de abril comenzó en Seúl el Twice 5 World Tour Ready to Be, la gira más grande de toda su carrera hasta ese momento. Durante el año la llevó por Corea, Australia, Japón, Norteamérica, Asia, Sudamérica y Europa. Ahí es donde se ve una de las cosas más importantes en 2023. Twice ya no solo estaba llenando arenas, sino también estadios enormes en Japón. Se presentaron en lugares gigantes como Yanmar Stadium Nagai, Ajinomoto Stadium, y en Estados Unidos hicieron historia en actuar en el recinto como SoFi Stadium y MetLife Stadium, convirtiéndose en el primer girl group de K-pop en presentarse en esos estadios. Más que una simple gira, Ready to Be fue la prueba de que Twice estaba jugando en una escala mucho más grande que antes. Y mientras el grupo seguía creciendo como nueves, el 2023 también fue el año en el que Twice empezó a expandirse dentro de sí misma. El 26 de julio debutó Misamo, la primera subunidad del grupo formado por Mina, Sana y Momo. El álbum Masterpiece y la canción Don't Touch mostró una faceta más elegante y definida. Poco después, el 18 de agosto, llegó otro momento grande. Jihyo debutó como solista en Son y Killing Me Good, convirtiéndose en una de las segunda integrantes de Twice en tener un proyecto propio después de Nayeon. Y aunque 2023 no fue un año de grandes premios, sí dejó al menos un recordatorio importante en Corea. En los Mama 2023 ganaron Worldwide Fan Choice Top 10, el premio muy especial porque venía directamente del apoyo del fandom y porque Twice fue el único acto femenino en ese top 10. 2024 fue uno de los años en los que parecía Twice estaba en todas partes al mismo tiempo. El año arrancó el 2 de febrero con It Got You, una canción en inglés mucho más emocionante que otras canciones internacionales del grupo, casi como una promesa entre las 9 después de todo lo que había vivido juntas. Después, el 23 de febrero, Twice lanzó What You con One Spark, un comeback importante porque salió justo en el año de su 9º aniversario y se sintió como un álbum muy centrado en el vínculo entre las integrantes y la relación con One. Además, fue un regreso enorme a nivel comercial. What You debutó en el número 1 del Billboard 200, algo histórico porque convirtió a Twice en el primer girl group de K-pop en lograrlo. Fue uno de los momentos más grandes de su carrera y la prueba de que incluso después de tanto años el grupo seguía alcanzando cosas nuevas. Pero el 2024 no quedó solo en un comeback coreano. Durante el año también siguió la enorme gira Ready to Be, que todavía arrasaba la fuerza del 2023 y seguía mostrando a Twice una de las escalas gigantescas como el grupo que ya se había acostumbrado a moverse a estadios
recinto cada vez más grande, y mientras la gira seguía viva, el año abrió todavía más el universo individual. El 14 de junio, Nayeon regresó con el solista con su segundo mini álbum Na y la canción ABCD, mostrando una imagen mucho más segura, intensa, adulta que su canción pop. Fue un comeback impresionante porque dejó claro que lo suyo no había sido una experiencia, sino el comienzo real de una carrera solista propia. El lado japonés de Twice también tuvo muchísimo peso. El 17 de julio salió su quinto álbum japonés, una era veraniega brillante y muy elegante que mantuvo el vínculo enorme que el grupo tenía con el Japón. Después de esos años, apenas unas semanas después, llegó otro momento muy esperado. El 6 de septiembre, Chui debutó oficialmente como solista con su primer mini álbum About You y la canción Run Away. Fue el debut especial motivo porque Chui siempre fue una de las integrantes más reservadas del grupo, así que verla abrir una etapa propia con conceptos delicados pero más maduros, se sintió como descubrir una parte de ella que Twice no siempre había mostrado del todo. El 20 de octubre de 2024, exactamente 9 años después de su debut, realizaron un fan meeting, How 9 Round, en el Olympic Hall de Seúl. El evento estuvo lleno de juegos, charlas y presentaciones especiales, recuerdo de su carrera, permitiendo que las integrantes y los fans revivieran momentos de todas sus eras en el grupo. Más que un simple fan meeting, fue una celebración del camino que habían recorrido juntas, demostrando que 9 años después de aquel debut en 2015, el vínculo entre Twice y Once seguía siendo uno de los pilares más importantes de su carrera. Más adelante el año todavía guardó otro capítulo fuerte para las líneas japonesas. Misamo regresó con su segundo mini álbum el 6 de noviembre, una era sostificada, estilizada y mucho más elegante, y además vino acompañada de su primera Dome Tour en Japón, otra señal en lo que fuerte que seguía siendo la subunidad. Y el 21 de noviembre de 2024, cuando Twice fue la artista invitada de Amazon Music Live, una recorrida de serie de conciertos transmitida por Premiere Pro después de los partidos de la NFL. Allí interpretaron algunos de sus mayores éxitos y adelantaron la canción del próximo regreso, Strategy. La presentación fue un éxito y rompió récords en audiencia del programa, convirtiéndose en la transmisión de Amazon Music Live con más espectadores únicos hasta ese momento. Fue otra muestra de que 10 años después del debut de Twice seguían conquistando nuevo público y ampliando su impacto a nivel internacional. Y por último, el 6 de diciembre de 2024, Twice cerró el año con Strategy, su 14 mini álbum, acompañado por la canción principal del mismo nombre y con la participación de la rapera estadounidense Megan Thee Stallion. Fue un comeback que mostró una faceta más segura, elegante y madura del grupo, mezclando el sonido característico de Twice con influencias del pop occidental. La colaboración llamó la atención a su nivel internacional, demostró que una vez más el grupo seguía expandiendo su presencia fuera de Asia, y con Strategy Twice despidió el 2024 dejando claro que incluso después de 9 años de carrera todavía tenía capacidad de reinventarse y sorprender a sus fans con nuevos desafíos. El 2025 fue el año en el que Twice cumplió 10 años y convirtió ese aniversario en una celebración de todo lo que había sobrevivido, construido y todavía quería seguir siendo. El año comenzó cuando llegó la colaboración de Twice y Coldplay durante la etapa de Seúl del Music of the Spheres World Tour. El grupo fue invitado como artista especial en los 6 conciertos realizados en Goyang Stadium los días 16, 18, 19, 22, 24 y 25 de abril. Allí interpretaron algunos de sus mayores éxitos, abrir cada show, y además compartieron escenario con Coldplay para presentar una nueva versión de We Pray, una colaboración que unió el pop británico con el K-pop y sorprendió a algunos fans de todo el mundo. Para Twice, un momento muy simbólico porque no solo actuaron junto a una de las bandas más importantes del mundo, sino que
demostraron el enorme reconocimiento internacional que habían construido después de casi 10 años de carrera. El 14 de mayo lanzaron #Twice5, su quinto recopilatorio japonés, pero en el verdadero corazón, el del 2025, llegó el 11 de julio, cuando Twice regresó con This Is Fourth, su cuarto álbum completo coreano. Fue un comeback especial no solo porque era un full álbum después de bastante tiempo, sino porque ya se sentía como el comienzo de su año aniversario, un disco pensado como una serie de mensajes para ONCE, para ellas mismas ya y para todo lo que habían compartido en esa década. Apenas unos días después, el 19 y 20 de julio, arrancó en Incheon la sexta gira mundial, This Is Fourth World Tour, una nueva etapa de conciertos con escenarios 360, como si Twice quisiera celebrar sus 10 años no quedándose quietas, sino volviendo a hacerlo lo mejor que saben hacer, estar sobre el escenario. Pero una de las partes más importantes y emocionantes de 2025 llegó con Taiwán. En noviembre, Twice finalmente realizó su primer concierto de Taiwán desde su debut, con shows en Kaohsiung, algo que para el grupo ya era histórico, pero para Choi fue muchísimo más que eso. Era volver a su tierra con Twice, después de 10 años y después de todo lo que había significado la polémica que golpeó cuando apenas tenía 16 años, aquella vez por mostrar la bandera de Taiwán en televisión. Terminó envuelta en una controversia enorme con China y obligada a disculparse públicamente. Un episodio durísimo que dejó una marca muy fuerte en su historia. Por eso este regreso se sintió tan especial. La ciudad de Kaohsiung se volcó por completo al evento, iluminando espacios con los colores de Twice y preparando una bienvenida enorme para el grupo, como si Taiwán quisiera abrazar a Tsui después de tantos años de espera. Ella misma se mostró muy conmovida en los conciertos, llegó a emocionarse hasta las lágrimas, haciendo que ese regreso a casa se convirtiera en uno de los momentos más sensibles de toda la historia de Twice. La celebración del aniversario siguió creciendo el 2 de agosto y se presentó en Lollapalooza, Chicago, otro paso importante por su historia internacional, y el 27 de agosto lanzaron Enemy, su sexto álbum japonés, manteniendo vivo ese equilibrio entre Corea y Japón incluso en un año tan cargado. Después, el 10 de octubre, llegó el álbum especial 10, The Story Going On, un título que miraba directamente a The Story Begin, como si quisiera unir el inicio con el presente y recordar que la historia que empezó en 2015 seguía viva 10 años después. Y pocos días después, el 18 de octubre, celebraron junto a ONCE con el fan meeting Love Universe en Seúl, un evento pensado especialmente para su 10 aniversario, desde donde repasaron recuerdos, jugaron con la nostalgia de sus primeras eras y abrazaron todo lo que había vivido juntas. Por eso 2025 no se sintió como un aniversario quieto o solamente nostálgico, sino como un aniversario lleno de movimiento y de emociones muy profundas. No fue una despedida ni una pausa para mirar el pasado desde lejos. Fue la forma de demostrar que después de 10 años la historia de Twice seguía avanzando, pero sin olvidar todo lo que había costado llegar ahí. 2026 hasta ahora ha sido el año en el que Twice siguió avanzando en una escala enorme, pero también dejando ver el cansancio de una gira larguísima. En abril, el grupo hizo historia al presentarse en National Stadium en Tokio, convirtiéndose en el primer artista extranjero en dar conciertos en solitario allí. Un logro enorme dentro de la etapa donde la gira seguía creciendo cada vez más después, mientras el This Is Fourth World
World Tour seguía avanzando en Norteamérica, Japón y Europa. También empezó a notarse el desgaste físico. Daeun tuvo que frenar actividades por una lesión en el tobillo y el tour dejó la sensación de ser una etapa tan grande como exigir para las chicas. Junio 2026 también sumó una faceta distinta con Jihyo. Participó en Follow Me, una canción vinculada en el Mundial de Fútbol 2026 junto a otros artistas internacionales, mostrando otra vez cómo Twice seguía expandiendo su nombre fuera del grupo. Ese mismo mes también siguió muy presente la huella de J-Pop Demon Hunters, porque Jonghyun, Jihyo y Chaeyeon interpretaron Take Down dentro de la gira, agregando al show una conexión con ese proyecto que habían ampliado todavía más su alcance internacional. Y finalmente, los días 10, 11 y 12 de julio de 2026, Twice puso fin a This Is For World Tour con 3 conciertos inolvidables en K-Expo Dome de Seúl. Así terminó una de las giras más largas y exigentes de toda su carrera, una etapa llena de escenarios gigantes y viajes interminables, muchísimo sacrificio por parte de las 9 integrantes. Después de tantos meses viviendo entre aeropuertos, ensayos y conciertos, las chicas por fin pudieron tomarse un merecido descanso y disfrutar de unas vacaciones. Quizás ese es el mejor final para esta era. Después de darlo todo sobre el escenario, por fin llegó el momento de detenerse, respirar, recuperar fuerza para escribir el próximo capítulo de la historia de Twice. Y quizás eso es lo que más duele, mirar la historia de Twice, entender que detrás de tantas canciones bonitas, tantos escenarios y tantas sonrisas también hubo miedos, cansancios, heridas que casi nunca se vieron del todo. Crecieron enfrente al mundo mientras intentaban no romperse, y aún así siguieron subiendo al escenario como si el corazón todavía les alcanzara para dar un poco más. Por eso Twice no se siente solo como un grupo de brillo, sino como 9 chicas que aprendieron a seguir incluso cuando seguir dolía. Tal vez ahí está lo triste y lo más hermoso de su historia, que después de todo nunca dejaron de caminar juntas. Bueno, hasta acá la historia de Twice. Espero que les haya gustado. Denle un like, una suscripción, se lo agradecería un montonazo. Bueno, muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima.